Después Bezaleel construyó el arca de madera de acacia. ¿Te gustaría saber el significado de los muebles del santuario? ¿Te gustaría saber qué lecciones podemos aprender hoy en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, pero sobre todo en la parte espiritual? Quédate con nosotros y estudiemos juntos Éxodo, capítulo 37. Determinación, esfuerzo, entrega, compromiso. Todo eso es lo más importante en nuestra vida espiritual. A veces creemos que las emociones, los sentimientos son lo más básico, lo que realmente se aprecia, y muchas veces caemos en ese error. Sí es cierto, los sentimientos, las emociones son una forma de expresar nuestra fe, pero lo principal es el compromiso, la dedicación y la fe. Dale, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un breve repaso estamos ya en la construcción, ya estamos en manos a la obra, ya se dieron los detalles, ya se dieron las especificaciones, ahora se va a trabajar. Y hoy vemos en este capítulo la construcción del arca del pacto, la construcción de la mesa, del candelabro y del altar del incienso. Si recuerdas, esto ya lo vimos en capítulos pasados y vimos cómo se iban a hacer. Ahora ya se están construyendo. Con las manos santas de estos hombres santos, consagrados y dedicados, se van a hacer estas tareas importantes. El versículo número 1 dice que Bezaleel empieza a trabajar el arca. Recuerda que en esta arca es de una madera muy resistente, de acacia, y aquí se van a guardar objetos muy importantes como las tablas de piedra. También aquí se va a guardar maná y más adelante la vara de Aarón. Pero en la tapa, en la cubierta, se va a manifestar en ese lugar la presencia de Dios. Entonces, este es un lugar muy sagrado, muy especial. Y ojo, y aquí hay algo bien, bien importante, porque lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel, aquí en este santuario, tiene objetos sagrados, pero no confundamos objetos sagrados con objetos de adoración o objetos mágicos, objetos que tienen poder en sí mismos. Esto es muy importante de separar, porque aunque estos eran muy sagrados y se les daba un trato muy especial, en ningún momento fueron objeto de adoración o fueron objeto en el que el pueblo buscaba en ellos la presencia de Dios, sino que eran pues especiales por la función que tenían. Así que eso es muy importante para nosotros tenerlo bien claro. También recordemos algunos simbolismos. Por ejemplo, el hecho de haber sido de madera, pues representa esa parte humana de Cristo Jesús, pero también estaban cubiertos de oro, que representa la parte divina de Cristo Jesús. En esa arca que se manifestaría Dios, pues también representa a Cristo Jesús, humano, divino, que también cuando Él vino a esta tierra, pues manifestó la presencia de Dios y nos enseñó. Ojo con eso, es muy importante. También resaltar, como ya habíamos dicho, que en la tapa hay unos querubines. Están cubriendo su rostro, están mirando hacia abajo. ¿Sabes que esta es una señal de adoración? Es una señal de adoración hacia la gracia que se manifiesta en ese lugar. Y mis amigos, esto pues es didáctico, es decir, nos deja enseñanzas, nos deja claro que Dios es un Dios santo. Fíjate que en estos últimos días, no sé si te has puesto a reflexionar, que estos últimos capítulos nos llevan mucho a la santidad, mucho a la reverencia, mucho al respeto profundo por Dios, a entender que pues sí es nuestro amigo, nuestro Padre, se ha revelado para que nosotros todos tengamos la plena confianza de ir a Él, pero también manifiesta mucha santidad. Yo quiero aquí darte un consejo. Busca primero la santidad, la reverencia, la consagración en tu propia vida. No la busques primero en los demás. ¿Por qué? Porque sabes que a veces nosotros nos equivocamos y a veces tratamos de que otros o los demás sean santos, sean puros, sean perfectos, sean personas intachables. Pero a veces en esa forma de trabajar nos volvemos pues criticones, juzgamos y la verdad eso no es correcto. Si tú buscas la santidad, si tú buscas que el Señor perfeccione tu carácter, si tú buscas que el Señor limpie tus pensamientos, purifique tus ideas, mis amigos, lo demás no será importante y serás una persona de inspiración para los demás.
Muy bien, también en el versículo número 10 nos dice acerca del pan de la presencia. Recordemos que ya habíamos visto cómo se iban a colocar panes, uno por cada tribu de Israel, se iban a cambiar periódicamente, pero es muy importante porque el pan representa en primer lugar iba a representar a Cristo Jesús. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el pan. Pero pues también imagínate, en el pan está resumido todo el sustento. Nosotros hasta el día de hoy hablamos la comida diaria o estoy buscando el pan de cada día, dice la oración. El pan habla del sustento, el pan habla de la nutrición para vivir, el pan habla de la saciedad, de esa necesidad que tenemos de alimentarnos. Bueno, dos significados. El primero dice que Dios iba a sostener al pueblo. Dios iba a ser el que iba a proveer para el pueblo. Dios sería el que le daría lo necesario a este pueblo. Y mis amigos, esto es bien valioso de recordar. Dios, cuando tú lo tomas como tu amigo, como de veras el ser más especial en tu vida, Él es tu sustento, Él es el que te va a abrir puertas para el trabajo, el que va a bendecir tus negocios, el que va a permitir que pases por crisis para que puedas crecer y puedas más adelante administrar más y poder gobernar más. ¿Por qué? Porque Él es tu sustento. Pero también el pan tiene el significado de que Dios es lo que satisface nuestro corazón. Ojo con esto. Nosotros, como ya lo sabemos, podemos llenarnos de tantas cosas mundanales o de este mundo. No que estén mal, sino que son de este mundo. Pero nada satisface nuestro corazón como lo hace Dios. Solo Dios es el que satisface. Por esto este pan pues tiene varios significados y se pudo comprender varios significados. También el candelabro de oro, que donde pues traía la luz para el santuario. Y algo interesante es que este candelero era hecho a martillazos, no era moldeado, aunque era para la presencia de Dios y traería la luz. Era tratado con rudeza al principio. Fíjate que muchos ven en esto, en este proceso, pues que para llegar a ser luz, primero tenemos que pasar por el martillo, primero tenemos que pasar por ese proceso del golpe para sacar el brillo en nuestra vida. Por eso te digo, las lecciones estaban allí para ser vistas y para ser aprendidas. Las lecciones estaban allí para comprenderse. El candelero pues era de oro, como ya lo sabemos, y esta luz que estaba pues representaba la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy pues la Biblia en nuestros hogares, los momentos de oración, cuando pones alabanzas, pones luz, dejas que la presencia de Dios y estás invitando a la presencia de Dios en tu hogar. Abre tu Biblia todos los días, pon música, pon los himnos del himnario, haz oraciones con regularidad en la casa, en tu hogar, cuando comes, cuando te vas a dormir, cuando te levantas, por supuesto en tu momento de adoración. Hazlo. ¿Por qué? Porque estás dejando que la luz de Dios, su presencia esté en tu hogar. También en el versículo número 25 nos habla del altar del incienso. Recordemos que era un mueble más pequeño, pero que allí se quemaba incienso y que el incienso pues representaba las oraciones que se elevaban hacia Dios. Eran las solicitudes, los agradecimientos, el poner las preocupaciones, las incertidumbres. Eso se hacía cuando se iba al santuario. Más adelante, cuando se hizo el templo, pues muchas personas iban y derramaban su corazón, sus angustias, eso que les estaba preocupando. Y mis amigos, qué importante recordar. Fíjense cómo todo esto tiene un significado. Yo te preguntaría, simbólicamente, ¿hay un altar del incienso en tu hogar? Es decir, tú tienes un lugar en casa donde tú oras, donde tú cada mañana, si estoy hablando figuradamente, se eleva el incienso de tu hogar porque estás orando, porque estás abriendo tu corazón al Señor. Bueno, fíjate cómo aquí el Señor lo dice. Está un mueble, se está elevando este incienso. Y recordemos también que la elaboración de ese incienso era muy especial, no era cualquier cosa, ya lo hemos estudiado, era muy delicado la elaboración y no se usaba ni se tenía que copiar y no se debería usar en ningún otro lugar. Mis amigos,
Creo que lo que se hacía en este santuario y los muebles y todo lo que había allí nos recuerdan elementos importantes. ¿Por qué? Porque al ser humano se nos olvidan las cosas. El ser humano se le olvidan las cosas, amigos. Qué triste que se nos olvidan, se nos olvidan. Por eso es importante volver al santuario para recordar los elementos espirituales. Querido Padre, haz un santuario en nuestra vida, haz un santuario en nuestro hogar. Que tú puedas decir que en nuestro hogar tú moras, en nuestro hogar tú vives. Pero sobre todas las cosas, Padre, haz un santuario en nuestro corazón, que purifiques nuestros labios, purifiques nuestros pensamientos, nuestras acciones, de tal forma, Señor, que en estos tiempos tan difíciles, llenos de tanto pecado, tanta maldad, tú puedas hacernos una luz para aquellos que nos rodean. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.